Hoy nos adentraremos en una historia que pocos se atreven a contar: la muerte de Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, un hombre que fue a la vez símbolo de poder absoluto y corrupción sin límites en la Ciudad de México. Jefe de policía que amasó riqueza, lujo y poderosos enemigos, se convirtió en la pesadilla de políticos, artistas e incluso de Lampa. Lo que escucharán hoy va mucho más allá de los titulares y los libros de historia. Revelaremos detalles sobre su imperio de corrupción, sus extravagantes fiestas con celebridades y políticos, los secretos íntimos de sus turbulentas relaciones y traiciones, sus audaces fugas, su humillante encarcelamiento en Puerto Rico y el lado más oscuro y amargo de sus últimos años, cuando, debilitado y aislado, confesó que nunca conoció el amor, solo compró lealtad. Palabras que revelan el verdadero rostro de un hombre que parecía invencible pero que cargaba con una profunda soledad y remordimientos. Revelaremos cómo el poder absoluto puede transformar a alguien en un ícono y un villano a la vez, demostrando que Arturo Durazo Moreno no era solo un jefe de policía, sino un personaje que combinaba encanto, intimidación, lujo y violencia de una forma casi cinematográfica y que sigue fascinando y aterrorizando hasta el día de hoy, con leyendas sobre sus extravagancias y delirios en sus últimos días. Pidió ser enterrado sin honores, diciendo que un hombre que lo tuvo todo y terminó solo no merece aplausos, una frase que resume la silenciosa tragedia de su existencia. Para no perderte ningún detalle de esta impactante historia, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque la suscripción es esencial para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este, ayudando así a que nuestro canal crezca, llegue a más gente y mantenga vivas estas historias controvertidas y desconocidas. Y si puedes, apóyanos aún más con un súper agradecimiento. O si no, déjanos un comentario contándonos que te sorprendió más Arturo Durazo Moreno, porque tu participación es lo que mantiene activo este canal y nos da la energía para seguir investigando y revelando secretos que nadie más atreve a mostrar. Y quédate conmigo hasta el final de este video, porque la revelación sobre la muerte de Durazo te dejará atónito, mostrando una faceta que incluso sus allegados desconocían, un lado que mezcla misterio, arrepentimiento y la dimensión humana de un hombre que fue más grande que su propia historia. Esta es la verdad sobre Arturo Durazo Moreno como nunca antes se la habían contado. Una historia de poder, corrupción, traición y soledad que necesitas conocer de principio a fin. Antes de convertirse en uno de los nombres más temidos y controvertidos de la historia policial mexicana, Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en Cumpas, un pequeño pueblo del estado de Sonora, rodeado de desiertos y montañas, donde la vida era sencilla pero exigía determinación y resiliencia para sobrevivir. Desde muy pequeño, Arturo demostró rasgos de personalidad que lo distinguían de los demás, una mezcla de carisma y autoritarismo que fascinaba e intimidaba a la vez. Sus amigos de la infancia recordaban que, incluso en los juegos, buscaba mandar, establecer sus propias reglas e imponer su voluntad, creando a menudo pequeñas jerarquías en los juegos callejeros, donde inevitablemente ocupaba el puesto de líder absoluto. El joven Durazo tenía en la mirada una especie de ambición silenciosa, un brillo que delataba su aspiración a algo más grande que la vida limitada de su pequeño pueblo. Esta ambición no era solo un deseo de reconocimiento, sino una necesidad casi obsesiva de ejercer control, de colocarse por encima de los demás, de establecer una presencia que todos a su alrededor sintieran. En casa, recuerdan sus familiares, Arturo era un joven curioso, interesado en la política y en las historias de poder que le llegaban a través de los periódicos y los relatos de viajeros que pasaban por Cumpas. Absorbió cada detalle sobre figuras de autoridad, líderes y hombres influyentes, y desarrolló una visión muy personal de lo que significaba ser poderoso. Ya de joven, le fascinaban los uniformes, las insignias y los símbolos de autoridad, y pasaba horas observando a policías y soldados, tratando de comprender cómo mantenían el control, cómo inspiraban temor y respeto a la vez. Sus sueños no se limitaban a las fronteras de Sonora. Quería más que una vida ordinaria. Quería superarse. Quería ser alguien a quien nadie se atreviera a desafiar. Cuando finalmente decidió mudarse a la Ciudad de México, se llevó consigo no solo su ambición, sino también una serie de agudas habilidades sociales, aprendidas entre amigos y familiares, la capacidad de leer a las personas, identificar sus debilidades, discretamente, usarlas a su favor. La transición de un pequeño pueblo a la capital del país estuvo marcada por intensos desafíos, pero Arturo pronto se distinguió por su implacable determinación. Ingresó en el ámbito policial y militar con la valentía de quien cree que hay que aprovechar cada oportunidad sin dudarlo, empezando desde cero y ascendiendo paso a paso, sacando provecho de cada contacto, de cada situación favorable.
Fue durante ese periodo que entabló una estrecha amistad con José López Portillo, quien más tarde se convertiría en presidente de la República, y esta amistad cambiaría para siempre el destino de Durazo. La relación entre ambos no era solo de camaradería. Existía un intercambio de intereses, una combinación de lealtad, carisma y ambición mutua que consolidó la posición de Arturo en círculos a los que pocos tenían acceso. Sabía que, para alcanzar el verdadero poder, la competencia y la fuerza por sí solas no bastaban. Era necesario forjar alianzas estratégicas, cultivar relaciones con quienes podían abrir puertas y proteger de las amenazas, algo que Durazo hizo con notable habilidad. Entre sus compañeros policías, pronto se hizo conocido por su inteligencia táctica, pero también por su temperamento intenso, por la forma en que exigía respeto y autoridad de todos a su alrededor, creando una reputación que mezclaba admiración y temor. Cada paso que dio en la Ciudad de México fue calculado, y su ascenso parecía inevitable para quienes lo observaban de cerca, pero a la vez llevaba en sí la semilla de su propia caída, pues el mismo carácter que le infundía ambición y audacia también lo volvía impetuoso, arrogante y susceptible a decisiones que más tarde resultarían controvertidas y peligrosas. En privado, sus amigos más cercanos recuerdan que Arturo hablaba poco de sus miedos, pero que constantemente planeaba su futuro, imaginando maneras de destacar, de volverse indispensable, de ser alguien a quien nadie se atrevería a desobedecer. Estudiaba meticulosamente la política local y nacional, observando a las figuras de poder con una atención casi obsesiva, y buscaba absorber sus estrategias, su postura e incluso sus hábitos personales, como si reuniera las piezas de un rompecabezas que le permitiría construir su propio imperio de influencia. Incluso antes de asumir cargos importantes, cultivó la imagen de un hombre capaz de liderar, mandar y, de ser necesario, manipular situaciones en su beneficio, aprendiendo a usar la retórica, la intimidación sutil y el encanto en dosis precisas. La personalidad de Durazo, forjada durante este periodo de su vida, combinaba inteligencia, audacia y una singular visión de poder, pero también mostraba rasgos de aislamiento emocional, desconfianza hacia los demás y una tendencia a crear relaciones basadas más en el interés propio y la lealtad condicional que en el afecto genuino. Este conjunto de características moldeó lo que llegaría a ser un temido jefe de policía, un hombre rico y ostentoso, pero también alguien marcado por enemigos, escándalos y una reputación que lo perseguiría hasta su muerte. El joven Arturo Durazo Moreno, que recorría las calles de la Ciudad de México con una mirada vigilante, ambiciosa y calculadora, era la personificación de la determinación absoluta, la voluntad de poder y la compleja mezcla de fascinación y temor que acompañaría toda su trayectoria. Su historia nos muestra que, mucho antes de convertirse en un símbolo de corrupción y excesos, hubo un hombre que soñaba en grande, que estudiaba cada movimiento y que estaba dispuesto a afrontar cualquier obstáculo para llegar a la cima, incluso sin imaginar que ese mismo camino sería también el origen de sus mayores errores y de su infame reputación, porque el poder que buscaba con tanto fervor llevaba en sí la semilla de su propia caída. Durante el gobierno de José López Portillo, entre 1976 y 1982, Arturo Durazo Moreno, quien ya se había consolidado como una figura influyente en la policía, alcanzó la cima de su carrera al ser nombrado jefe de la Policía de la Ciudad de México. Este cargo le otorgó poder absoluto y control directo sobre la seguridad y la represión en la capital del país. Fue durante este periodo que se le conoció por el apodo que quedaría grabado en la historia, el Negro Durazo. Era un hombre de uniforme impecable, con una postura rígida y una mirada que inspiraba respeto y temor a la vez, proyectando ante el público la imagen de alguien inquebrantable, firme e incorruptible. Sin embargo, tras esta fachada de disciplina y autoridad se ocultaba un verdadero imperio de excesos, corrupción y abusos de poder sin precedentes. La magnitud de su influencia era tal que se decía que nadie en la ciudad se atrevía a actuar sin su conocimiento. Cada movimiento de policías, políticos, comerciantes e incluso criminales era observado, vigilado, a menudo manipulado para servir a los intereses de Durazo. Aprovechó cada oportunidad que le brindaba su posición para acumular una fortuna personal extraordinaria, creando un estilo de vida que parecía sacado de películas sobre oligarquías y monarcas, con mansiones que imitaban palacios griegos, imponentes salones repletos de candelabros y mármol, colecciones de autos deportivos importados, yates de lujo y fiestas memorables donde políticos, artistas de renombre y figuras de Lampa se mezclaban en una atmósfera de ostentación, secretos y complicidad. Tácita, estas fiestas no eran meras demostraciones de riqueza, sino también instrumentos de poder,
lugares donde se forjaban alianzas, se exigían favores y se ejercía una intimidación velada, porque Durazo comprendía que la política y la autoridad dependían no solo de los títulos, sino también del miedo a la presencia, y él era un maestro en ambos. Sabía que el mismo hombre que admiraba sus logros podía, al menor desliz, convertirse en blanco de su ira. Los testimonios de policías, periodistas e incluso delincuentes indican que no dudaba en arrestar arbitrariamente, torturar a sospechosos e incluso hacerlos desaparecer. Quienes osaban desafiarlo o amenazar sus intereses eran silenciados, y esta combinación de lujo, control y violencia creó una aura casi mítica en torno a su figura. Durazo logró, simultáneamente, organizar las fiestas más multitudinarias de la capital e imponer un silencio absoluto ante cualquier desviación o disidencia. Aun ante tantas acciones moralmente cuestionables, se presentaba públicamente como defensor del orden, la justicia y la moral, siempre impecable con su uniforme y con discursos cuidadosamente ensayados que reforzaban la idea de que la ciudad necesitaba mano dura y que él era la personificación de esa fuerza. Esta dualidad, la de una figura pública honorable y un jefe corrupto y temido, contribuyó a consolidar su mito, pues nadie sabía con exactitud dónde terminaba el respeto a la ley y dónde comenzaba el ejercicio de poder absoluto para beneficio propio. Su imperio de corrupción superó toda imaginación, abarcando la malversación de fondos públicos, la protección de actividades ilegales, el favoritismo hacia empresas privadas, la extorsión y la creación de su propio sistema de beneficios que mantenía leales a quienes servían a sus intereses, creando una red de dependencia y miedo que penetró en todos los estratos de la sociedad, desde policías hasta empresarios y políticos, y lo más impresionante fue la capacidad de Durazo para mantener una apariencia de normalidad institucional, respeto por la ley e integridad, mientras amasaba millones en secreto y controlaba los destinos de personas que apenas conocían su nombre. Y no se contentaba con simplemente mandar o castigar. Le gustaba ser recordado, que su poder se percibiera en cada gesto, en cada calle patrullada, en cada decisión judicial influenciada por su presencia. Esta necesidad de visibilidad, de afirmar que él era quien mandaba, transformó a Durazo en uno de los hombres más temidos y odiados de México, pero también en un personaje fascinante para el imaginario colectivo, porque su historia parecía sacada de una novela negra, la de alguien que ascendió del anonimato a la gloria y la riqueza con una mezcla de astucia, audacia y crueldad calculada. Su imperio de corrupción dejó profundas huellas, tanto en la ciudad como en la memoria de quienes vivieron bajo su yugo. Incluso después de dejar el poder, circulan como leyendas urbanas historias sobre sus extravagancias, sus privilegios sin parangón, el miedo que inspiraba y la riqueza que acumuló, reforzando la figura de Durazo no solo como jefe de policía, sino como símbolo de una época en la que el poder podía ser absoluto, la ley manipulada y el miedo convertido en arma política. Esta combinación de lujos, sus excesos y el control de la ley, su meteórico ascenso, impulsado por el hampa y la manipulación de la opinión pública, se convirtió en una historia única, impresionante y aterradora, pues pocos hombres en la historia de México lograron fusionar glamour y terror, riqueza y violencia, autoridad y corrupción con tanta intensidad como Arturo Durazo Moreno. Su trayectoria durante el gobierno de López Portillo demuestra que, para él, el poder no era solo un cargo, sino un estilo de vida, una representación continua, y la ciudad entera era su escenario. Cada ciudadano, aliado o enemigo, participaba en su juego de influencia y dominación, un juego que desempeñó con habilidad, arrogancia y sin límites, hasta que las contradicciones entre su propia ambición y los enemigos que acumuló hicieron inevitable la caída de su imperio. Pocos conocen los detalles de la vida personal de Arturo Durazo Moreno, marcada por intensas pasiones, profundos conflictos emocionales y traiciones igualmente devastadoras. Mientras México observaba su imperio de poder y riqueza, gran parte de lo que ocurría en su esfera privada se ocultaba o manipulaba cuidadosamente para mantener su imagen de autoridad absoluta. Aunque casado, Durazo era notoriamente infiel y mantuvo múltiples relaciones que trascendían las barreras sociales, políticas y culturales. Estas relaciones abarcaban desde mujeres de la alta sociedad mexicana hasta actrices y artistas que frecuentaban sus fiestas privadas en Acapulco, donde el lujo y la ostentación creaban el escenario perfecto para encuentros secretos y alianzas discretas. Estas relaciones, aunque aparentemente superficiales, revelaban mucho sobre su compleja personalidad. Durazo no se entregaba al amor verdadero, sino que utilizaba la seducción como una extensión de su poder, un instrumento para poner a prueba la lealtad, dominar egos y ganarse la admiración.
Fuentes cercanas a él afirman que era consciente de su magnetismo y no dudaba en explotarlo, a menudo mezclando la intimidación con el encanto para mantener el control. Las relaciones. Y esta combinación de fascinación y temor hacían que nadie se sintiera completamente seguro al acercarse a él, pues Durazo tenía un talento casi artístico para manipular las emociones, creando dependencia a su misión y manteniendo siempre el control. En antiguas entrevistas, afirmó fríamente que un hombre de poder no puede permitirse el lujo de amar de verdad, una frase que revela no solo cinismo, sino también el vacío emocional que lo acompañó toda su vida. Un sutil reconocimiento de que su propio corazón estaba secuestrado por el deseo de dominar y poseer más que por el de amar. Esta visión se reflejaba en cada una de sus relaciones, marcadas por celos extremos, posesividad y un control casi obsesivo. Los informes indican que Durazo vigilaba discretamente la vida de sus parejas, grabando conversaciones íntimas y documentando las interacciones para protegerse de posibles traiciones y asegurarse de mantener siempre el control. Aunque esta actitud pueda parecer cruel o invasiva, formaba parte de una estrategia más amplia para lograr seguridad emocional. Pues para Durazo, la confianza genuina era casi imposible en un mundo donde él mismo tenía enemigos por doquier y aliados a menudo movidos solo por el interés propio. Si bien el poder público y la riqueza le proyectaban la imagen de un hombre todopoderoso, en privado se rodeaba de mecanismos de protección y vigilancia que revelaban la inseguridad oculta tras su imponente presencia. Sus relaciones amorosas, aunque a menudo superficiales, también reflejaban su visión de la sociedad, donde la lealtad se compraba, la admiración se exigía y el amor verdadero se consideraba un lujo inalcanzable, ya que su propia historia personal demostraba que para alcanzar y mantener el dominio absoluto era necesario sacrificar las relaciones humanas genuinas. En los últimos años de su vida, cuando su salud y fortuna comenzaron a declinar, Durazo se volvió más introspectivo y confesó a sus amigos más cercanos, con un tono de arrepentimiento y desilusión, que nunca conoció el amor, solo compró lealtad. Una frase que resume la silenciosa tragedia de su existencia, pues a pesar de todo el poder, la riqueza y la adulación, permaneció aislado, rodeado de personas que admiraban su nombre y no al hombre, de mujeres fascinadas por el lujo y no por los sentimientos, y de amigos que temían su furia más que buscar un afecto genuino. Esta realidad de soledad y frialdad emocional comenzó a pesarle mucho, llevándolo a reflexionar sobre decisiones pasadas, sobre la imposibilidad de sentir amor verdadero y sobre cómo el poder había moldeado no solo su carrera, sino también sus relaciones más íntimas. Si bien muchos solo vieron al despiadado jefe de policía, al coleccionista de autos y al anfitrión de las fiestas más grandes de la capital, pocos percibieron al hombre solitario que existía detrás de la máscara de presencia imponente, aquel que se rindió a control, la manipulación y el deseo de ser admirado y temido, y que pagó por ello con la ausencia de vínculos genuinos, con la incapacidad de confiar y con el peso silencioso de la traición que él mismo sembró. Aún así, su vida personal siguió siendo fascinante porque reflejaba de forma intensa y dramática la complejidad de un hombre que combinaba inteligencia, encanto, audacia y crueldad, y que vivía en un constante equilibrio entre el placer de la conquista y el vacío emocional, entre la pasión y la manipulación, entre el amor imaginado y la lealtad se compraba, convirtiendo a Arturo Durazo Moreno no solo en una figura histórica de poder, sino en un enigma humano, un personaje que, incluso en momentos de intimidad, seguía ejerciendo control, dominio e influencia, y cuyo legado emocional, marcado por la seducción, la traición y el aislamiento, sigue siendo hasta el día de hoy un capítulo intrigante y oscuro de su vida, revelando que tras el hombre de uniformes impecables y fiestas fastuosas existía un corazón solitario, una mente calculadora y un alma marcada por el deseo de poder por encima de todo, capaz de fascinar, asustar y, al mismo tiempo, traicionar a quienes osaban acercarse demasiado. Esta dimensión íntima de Arturo Durazo Moreno demuestra que, para comprender plenamente al hombre, es necesario mirar más allá de los titulares, los escándalos y la corrupción. El inicio de la década de 1980 marcó el derrumbe de todo lo que Arturo Durazo Moreno había construido a lo largo de años de ambición, poder y corrupción. Cuando José López Portillo dejó la presidencia en 1982, la protección política que sostenía el imperio de Durazo se desmoronó casi instantáneamente. Lo que alguna vez fue una sólida red de aliados, favores e intimidación comenzó a mostrar su fragilidad ante las investigaciones que se iniciaron inmediatamente después de la transición presidencial. Estas investigaciones expusieron la malversación de millones de dólares de fondos públicos, el abuso sistemático de autoridad, el enriquecimiento ilícito y claros vínculos con el narcotráfico.
Demostraron que el hombre que durante años había sido un símbolo de seguridad pública en la Ciudad de México era también la personificación de la decadencia moral de la élite política mexicana. La imagen de Durazo comenzó a cambiar rápidamente en la opinión pública, de un héroe invencible y temido a un prominente villano, y los titulares de los periódicos comenzaron a relatar no solo su ostentoso estilo de vida, sino también las injusticias, las detenciones arbitrarias y las desapariciones que habían ocurrido. Su mando se vio socavado, dejando claro que el poder absoluto que ostentaba se había sustentado en la corrupción y el miedo. La reacción de Durazo ante este derrumbe fue inmediata y dramática. Consciente de que la justicia ahora se volvía en su contra, decidió huir del país, abandonando México en busca de refugio en el extranjero. Su huida lo llevó a través de diferentes países hasta que, en 1984, finalmente fue capturado en Puerto Rico. Este episodio se convirtió en un hito histórico, pues el otrora todopoderoso negro Durazo fue visto esposado, con la mirada perdida, un aspecto envejecido y un cuerpo marcado por el desgaste físico y psicológico, una imagen que circuló por el mundo y simbolizó la caída del hombre que durante años pareció intocable. Tras ser extraditado a México, Durazo mantuvo la postura arrogante y desafiante que siempre lo había caracterizado, negando todas las acusaciones, alegando ser víctima de persecución política y declarando en sus primeras entrevistas que estaba siendo agraviado por quienes nunca comprendieron la trascendencia de su trabajo ni la complejidad de las decisiones que debía tomar. El jefe de policía y esta postura pública reflejaban tanto su inquebrantable ego como su intento de mantener cierto control sobre la narrativa de su vida, pues Durazo comprendía que la percepción pública podía ser el último bastión de su prestigio, incluso cuando su fortuna se desvanecía rápidamente. Sus propiedades eran confiscadas, sus cuentas bancarias congeladas y sus aliados históricos lo abandonaban, al darse cuenta de que la protección de antaño no resistiría la tormenta judicial. Durante los primeros meses en prisión, Durazo experimentó algo completamente nuevo para él. La soledad, la vulnerabilidad y la constatación de que el poder que había acumulado podía evaporarse tan rápido como lo había construido. Los testimonios de sus compañeros de prisión indican que pasaba largas horas reflexionando sobre su trayectoria, repasando mentalmente cada alianza rota, cada favor concedido, cada obstáculo superado, solo para darse cuenta de que ahora se enfrentaba a una impotencia absoluta. Durante este periodo, Durazo comenzó a conceder entrevistas a la prensa con una frecuencia y franqueza nunca antes mostradas en público, revelando aspectos de su carrera y del sistema político mexicano que conmocionaron al país, insinuando que todos estaban corrompidos, pero solo unos pocos pagaron por el pecado colectivo, una frase que resume su visión de que la corrupción era sistémica, que él simplemente personificaba lo que muchos otros practicaban en silencio, y que su caída no fue solo personal, sino una consecuencia inevitable de un sistema corrupto, y que la condena judicial no fue indulgente. Durazo recibió una sentencia de 16 años de prisión, un periodo durante el cual tuvo que afrontar la cruda realidad de sus actos, enfrentando no solo el peso de las rejas y las restricciones físicas, sino también la pérdida del estatus, el prestigio y la seguridad que lo habían definido durante tanto tiempo. La prisión reveló otra faceta de su personalidad, no la del jefe despiadado y temido, sino la de un hombre que se enfrentaba a su propia fragilidad, viendo cómo sus antiguos colegas se distanciaban y se protegían del impacto de su presencia, y dándose cuenta de que el respeto ganado mediante el miedo y el lujo no se traducía en lealtad genuina. Aun con todas estas dificultades, Durazo mantuvo una lucidez estratégica, analizando los mecanismos políticos que habían permitido su ascenso y buscando maneras de conservar cierta influencia, por limitada que fuera, sobre el mundo que había dominado. Sus revelaciones sobre políticos, militares e incluso miembros de la élite económica comenzaron a ganar notoriedad, convirtiéndolo en una figura paradójicamente respetada y temida incluso tras las rejas, pues el público percibía que, a pesar de la condena y la exposición pública, aún poseía información capaz de sacudir reputaciones y cambiar la narrativa. Durante sus años en prisión, su mente permaneció activa, construyendo un legado de entrevistas, confesiones y declaraciones que permitieron a México comprender el alcance de poder que un solo hombre podía ejercer y la complejidad de la corrupción sistémica. Estas confesiones se convirtieron en fuente de estudio, debate y análisis histórico, demostrando que Durazo no solo había vivido de forma extravagante y abusiva, sino que también era consciente de sus actos y de su papel en un sistema político y social profundamente defectuoso. Al reflexionar sobre todo esto, transmitió la imagen de un hombre que, incluso derrotado, continuó ejerciendo control narrativo. Tras cumplir parte de su larga condena,
Arturo Durazo Moreno fue liberado por motivos de salud. Era un hombre que ya no poseía el vigor físico que antaño impresionaba tanto a aliados como a enemigos. Estaba marcado por los excesos de décadas de poder absoluto y la tensión emocional de tantos conflictos, decisiones controvertidas y traiciones acumuladas. Sus últimos años los vivió prácticamente aislado, entre Cuernavaca y Acapulco, lugares donde buscaba cierta soledad y privacidad, pero también donde intentaba, con gran esfuerzo, reconstruir una vida que ya no existía. El mundo que había conocido, dominado y manipulado, se había desvanecido, y su deterioro físico era evidente, reflejado en sus pasos lentos, el cansancio en sus ojos, su voz débil y un cuerpo que parecía cargar con el peso de cada extravagancia, cada abuso, cada decisión tomada durante el meteórico ascenso de su imperio de corrupción. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes se le acercaban era su soledad, porque el hombre que una vez dirigió con mano de hierro a la policía de la Ciudad de México, que manipuló a políticos, artistas y criminales, que habían amasado riqueza, prestigio y temor, ahora vivía aislado, rodeado solo por unas pocas personas, aquellas que permanecían a su lado por lealtad, interés propio o compasión. Incluso estas interacciones estaban marcadas por la distancia emocional, porque Durazo cargaba consigo recuerdos de engaños, rivalidades y alianzas rotas, recuerdos que le impedían confiar plenamente en nadie. Durante este periodo de reclusión, comenzó a reflexionar sobre su propia historia, sus decisiones y las consecuencias de sus actos. En una de sus últimas entrevistas, concedida a una revista mexicana, confesó con una franqueza inusual, casi melancólica: «Yo era el hombre más poderoso y más odiado de México. Cuando me miraban, veían el mal, pero no sabían que el mal ya estaba dentro de todos nosotros». Esta frase resume la complejidad de su visión del mundo, su amargura y la sensación de haber sido un chivo expiatorio en un sistema corrupto y desigual. Revela también una tardía comprensión de que su trayectoria, aunque marcada por el abuso y los excesos, no fue un caso aislado, que simplemente personificaba un mal que impregnaba el mundo. La sociedad mexicana, la política y la propia estructura del poder se vieron afectadas por esta declaración, que conmocionó a muchos porque reveló una faceta humana y reflexiva de un hombre que, durante décadas, había sido sinónimo de intimidación e impunidad, una faceta que pocos habían imaginado. En conversaciones privadas con viejos conocidos y amigos que aún se permitían acercarse, Durazo admitió soñar con el perdón, el reconocimiento y la justicia de una manera muy particular. Sabía que no podía borrar los errores que había cometido, pero alimentaba el deseo de que sus intenciones al intentar imponer orden y control en un país caótico fueran de alguna manera comprendidas. Esta reflexión revelaba no solo arrepentimiento, sino también un esfuerzo por legitimar, aunque solo fuera parcialmente, sus acciones pasadas. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente continuaba analizando, recordando y reflexionando, registrando cada recuerdo de poder, lujo y miedo que había ejercido y recibido. Su salud se deterioró rápidamente, agravada por décadas de estrés, excesos y negligencia física durante su juventud y adultez. El 5 de agosto de 2000, Arturo Durazo falleció. Moreno murió en Acapulco de un paro cardíaco, poniendo fin a una vida marcada por extremos, un ascenso meteórico a poder y una caída dramática que lo convirtió en una figura icónica, fascinante y controvertida, cuya trayectoria sigue generando interés y debate. Según relatos familiares, sus últimos días fueron aún más complejos desde el punto de vista emocional y psicológico, marcados por delirios, recuerdos turbulentos y profundos remordimientos. Incluso en sus últimos momentos, reflexionó sobre la injusticia percibida, la soledad que experimentó y las consecuencias de su vida de excesos. Un detalle sombrío de sus últimas voluntades fue su insistencia en ser enterrado sin honores ni pompa, afirmando con amargura que un hombre que lo tuvo todo y terminó solo no merece aplausos, una frase que encapsula la íntima tragedia de su existencia, la conciencia de que ni la riqueza, ni el poder, ni el miedo podían llenar el vacío dejado por la ausencia de amor verdadero, amistad sincera y conexiones humanas genuinas. Esta reflexión final refuerza la complejidad de Durazo como figura histórica, pues revela que, a pesar de su aura de invencibilidad, era profundamente humano, vulnerable y marcado por el arrepentimiento. La imagen de un líder poderoso e implacable coexistía con la realidad de un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad, a sus pérdidas y al peso de las decisiones tomadas sin considerar las consecuencias emocionales. Es precisamente esta dualidad, entre el hombre público y el hombre privado, entre el símbolo de poder y el individuo solitario, lo que hace que sus últimos años sean tan fascinantes e instructivos. Nos permite comprender cómo el poder absoluto,
La ostentación, la corrupción y el miedo no pueden reemplazar la necesidad humana de amor, perdón y reconocimiento. Incluso quienes parecen dominarlo todo a su alrededor se enfrentan, en última instancia, a la fragilidad de la existencia, algo que Durazo experimentó de forma intensa, solitaria y dramática. Esto convirtió sus últimos años no solo en un periodo de declive físico, sino también en un tiempo de profunda reflexión, confesiones amargas y un intento de reconciliarse, al menos mentalmente, con una vida marcada por extremos, excesos y contradicciones, una vida que sigue siendo estudiada, narrada y recordada como ejemplo de la complejidad de poder y la corrupción y de la fragilidad humana.